En este video hablaremos sobre progresiones aritméticas. Una progresión aritmética es una sucesión o secuencia numérica donde se caracteriza porque ella empieza con un término general. Por ejemplo, el primer término A sub 1. El siguiente término de la sucesión es ese mismo número, pero donde se añade un número D. El tercer número, bien, antes de continuar a este término, lo vamos a llamar segundo término de la sucesión. El tercer término será el anterior más ese mismo número A sub 2. A este llamaremos tercer término. El cuarto término será el anterior más la misma constante D. Obviamente a este lo llamaremos cuarto término y así sucesivamente. Si tú te fijas, para generar un término consecutivo, lo único que hacemos es añadir la suma de la misma constante D. Entonces es natural preguntarse, si tú tienes este listado, el término enésimo, ¿qué forma va a tener? Bien, para eso nos tenemos que fijar. El A sub 2 se obtiene a partir del A sub 1, sumando una vez D. El A sub 3 se obtiene a partir de A sub 2 sumando D. Pero recuerda que el A sub 2 a su vez es A1 más D. Más este D de aquí tendrías A sub 1 más 2 veces D. Si haces el mismo análisis para el cuarto término, tendrías A sub 3. Pero el A sub 3 acabas de verificar que es igual a sub 1 más 2 veces D. Ahora añades este D de aquí y te quedaría A sub 1 más 3D. Notas que existe una relación entre el número que multiplica D y el subíndice, este número de acá y este, lo mismo aquí. Bien, tú te darás cuenta de que la relación que existe y que el número que multiplica el D es el índice menos una unidad. Es decir, si tengo el A sub 3, tendré 3 menos 1, que es igual a 2 multiplicando a D. Y eso se va a cumplir siempre. Por tanto, lo que tendremos aquí es el primer término más este índice restando una unidad, es decir, n menos 1 por D. Y esto que acabas de deducir es conocido como el término enésimo de la progresión aritmética. Vamos a escribirlo. Muy bien. Una vez que deducimos esto, a partir de ahora nosotros manejaremos ya la primera fórmula de progresiones aritméticas que se refiere al término enésimo, que vamos a volver a escribir, es igual al primer término, al primero que está aquí, más n menos 1 veces la constante que se va sumando para generar términos consecutivos. Esta será nuestra primera fórmula. Otra cosa que es de interés es saber si podemos hallar una fórmula para determinar la suma de los n primeros términos de una progresión aritmética. Es decir, si sumo el primer término con el segundo, con el tercero, con el cuarto, etc., hasta el término enésimo, si yo lo escribo esto en términos de sumatoria, sería la sumatoria desde i igual 1 hasta n de los a sub i. Bien. Y la pregunta es, ¿podré obtener una fórmula para determinar cuánto vale esta sumatoria? Sí se puede. Se puede porque nosotros podemos reemplazar a sub i por esta fórmula. Claro, donde ahora no usaremos n, usaremos i. A sub i será igual al primer término más i menos 1 veces la diferencia. Por tanto, queremos hallar esta sumatoria, lo que, como dije, es igual a calcular el primer término A sub 1 más i menos 1 veces el valor de la diferencia. Ahora estamos enfrente de un ejercicio que tiene que ver con sumatoria. Podemos aplicar todas las propiedades de sumatoria
y lo que obtendremos es la suma desde igual 1 hasta n de a sub 1 más la sumatoria desde igual 1 hasta n de i menos 1 por d. Como d es una constante, yo puedo quitarla de ahí y escribirla fuera de la sumatoria. Bien. A sub 1 es una constante en esta suma, porque no depende de i, no está en función de i. Y la sumatoria de una constante, cuando la suma parte de 1 a n, no es nada más que n veces la constante, más d por la suma que nos queda ahí, la podemos distribuir en dos sumas. La suma desde i igual a 1 hasta n del término i menos la sumatoria de la constante 1. Bien, nuevamente aquí usamos las propiedades de sumatoria que ya conocemos. Esto de acá no es nada más que la suma de los n primeros números naturales, y recordarás que la fórmula para calcular esa sumatoria es n por n más 1, todo eso entre 2, menos la suma de la constante 1, n veces la constante. Esto es igual a n por a1 más d por n, n más 1, todo eso entre 2, menos d por n. Ahora, podemos factorizar para unificar toda la expresión por n medios. ¿Y qué es lo que vamos a tener aquí? Tendremos 2 veces a 1. Aquí está n medios, que lo vamos a factorizar, por tanto quedará más d por n más 1, menos, aquí no tenemos n medios, pero podemos escribir esto así, de la misma forma que hice en este caso, para poder factorizar. Por tanto, tendré d, o más bien 2d. Bien, ahora simplificamos lo que tenemos dentro del paréntesis, o dentro de los corchetes. 2 veces a 1 más n por d más d menos 2d. Es decir, esto es igual a n medios por 2 a 1 más nd menos d. Finalmente, puedo escribir esto como 2 veces a 1 más n menos 1 por d. Por tanto, lo que hicimos, vamos a escribir una pequeña nube, es calcular el valor de esta sumatoria, desde igual 1 hasta n de el término a sub i. A esta sumatoria usualmente se la denota como s sub n. Lo que acabamos de calcular es Sn. Esto es igual a n medios por 2 veces a 1 más n menos 1 por d. Bien. Pero existe otra forma de escribir esta sumatoria, la cual tiene que ver en identificar que una 1 a 1 más esto no es nada más que el término a sub n. Pero al estar multiplicado por 2, lo que obtendremos aquí es a1 más a sub n. Entonces siempre tendremos para la progresión, para el caso de la progresión aritmética, dos maneras de expresar la suma de los n primeros términos. Debes usar la fórmula más conveniente de acuerdo al ejercicio que se te presente.